Hola, soy Marta de Synergy Games y en el vídeo anterior os contamos cómo jugar la fase de aventuras de Harakiri Blades of Honor. En este vídeo os vamos a contar cómo jugar la fase de exploración. Comenzamos. Para preparar los personajes solo tenemos que sacar los componentes de sus bandejas de guardado y colocarlos alrededor del personaje. Los marcadores de atributo, los de afinidad con el kami y la armadura permanecen como estaban en la fase anterior, pero si la fase anterior ha sido de aventura, quizás en función del resultado hemos podido recuperar puntos de vida antes de empezar una fase de exploración. En este momento los personajes pueden intercambiar objetos entre ellos antes de que comience la fase de exploración. Cada personaje recibe dados de ki, que son estos dados azules, igual a su nivel. En caso de la primera fase de exploración recibimos un dado, ya que los personajes están en nivel 1. En la primera fase de exploración colocamos la ficha de habilidad marcada con el 1 y a lo largo de la campaña nuestro personaje se volverá más fuerte y ganará más fichas de habilidad que luego veremos para qué sirven. Pero en el momento en que las ganemos tenemos que elegir por qué lado las colocamos y las vamos colocando de esta manera. A diferencia de la fase de aventura tenemos 4 fichas de puntos de acción, pero ojo que no tenemos los 4 puntos de acción al activar el personaje, sino que seguimos teniendo 3 y podemos guardar uno para la siguiente activación. Sin embargo, nunca podemos tener más de 4 fichas de puntos de acción. Cuando hayamos terminado de preparar a los personajes, vamos a preparar el resto de la fase. Colocamos el tablero de malicia del Shogun con la ficha de malicia a su lado y empezamos a leer el libro de campaña. Tendremos un texto narrativo que continúa la historia y en algunos casos nos hará elegir el camino que queremos tomar. Una vez elegido, pasamos la página indicada para preparar el escenario siguiendo la ilustración. Los elementos más comunes que nos encontraremos en estas ilustraciones son la zona de inicio de los personajes, que si no está marcada es porque vendremos desde otra loseta, enemigos, puertas, civiles, fichas de resistencia, puntos de aparición y puntos de interacción. Cada una de las zonas en las que jugaremos tiene asociada una o dos cartas de evento de exploración. Buscamos las indicadas en la zona que acabamos de preparar y sin leerlas las introducimos en los omamoris. Esto lo haremos cada vez que descubramos una nueva zona. Cada tipo de enemigo que haya en juego tendrá también su tablero. Los menos fuertes son los esbirros, como estos que nos han aparecido aquí, que son los ashiwarus. Los tableros de los esbirros tienen dos caras. Por un lado la versión normal, en color azul, y otro lado de color rojo, que es para su versión mejorada, que usaremos si en el listado de componentes el nombre del esbirro viene marcado con un más al lado. Después de los esbirros tenemos a los siervos y los errantes, que son más fuertes. Y por último tenemos a los elegidos del Shogun, que son los más peligrosos de todos y funcionan con un mazo de activaciones propio. Vamos a ver cómo se desarrolla el turno y luego volveremos sobre esto. Empezamos preparando las cartas de oráculo que determinan la clase de comportamiento de los enemigos y el tipo de evento de exploración a revelar. La preparación de la zona nos dice cómo componer el mazo, normalmente en función de si perdimos o ganamos la fase de aventura previa. Por ejemplo, si hubiéramos tenido éxito, tendríamos que componer el mazo con 2 cartas de oráculo verde y una roja. Las tomamos y las barajamos. Y por último hacemos la reserva de las fichas. Las de karma, las de carga, las de cabeza, los modificadores de armadura, los estados, las heridas y las monedas. Ya tenemos la preparación. Al igual que en la fase de aventura, la de exploración se divide en rondas compuestas por estas 4 partes: revelar la carta de oráculo y aplicar los eventos, determinar la iniciativa, activar las miniaturas y reducir los dados de ki. Vamos a verlas. La ronda empieza robando una carta del mazo de oráculo. Su color determina la clase de activación de los enemigos y la peligrosidad de los eventos de exploración. En verde es normal y en roja es agresiva. En este caso ha salido roja, así que en el momento en el que se active un enemigo tendremos que aplicar su parte agresiva. Y cuando tengamos que avanzar en los eventos de exploración tendremos que leer el de color rojo. Si fuéramos a robar una carta del mazo de oráculo y no quedaran, cogemos todo el descarte, lo barajamos y sacamos una nueva carta de oráculo. Al descubrir nuevas zonas, el libro de campaña nos dirá qué cartas de oráculo tenemos que añadir. Las añadiremos al mazo de oráculo y barajaremos.
A continuación resolveremos un evento en cada zona que tenga al menos una miniatura, revelando levemente la carta del interior del Omamori hasta ver una sección entera sin leer la siguiente. Las cartas de evento de exploración pueden ser verdes, rojas o moradas. Cuando una zona tenga carta verde y roja, revelaremos el evento de una u otra dependiendo del color del oráculo. En el caso de las moradas, iremos leyendo línea a línea sin importar el color de la carta del oráculo. Si tenemos que leer una carta de evento pero no quedan más secciones disponibles, avanzaremos el marcador de malicia una posición. Si llegara a la sexta posición, la partida termina en fracaso y debe ser repetida. Además, la cantidad de malicia obtenida puede tener efectos negativos durante la fase, así que no conviene que aumente. Ahora tenemos que determinar el orden en que se activa cada miniatura, para lo que hay que crear la cola de iniciativa. Reunimos y barajamos todas las cartas de iniciativa de las miniaturas que hay en el tablero, tanto de los personajes como de los enemigos, teniendo en cuenta que de los enemigos hay varias copias en función del color de la peana del enemigo. Una vez tenemos barajado el mazo de iniciativa, seguimos estos pasos. Formar una fila con las cartas boca arriba de izquierda a derecha. Aplicamos eventos y habilidades que afecten a la cola de iniciativa. No obstante, los elegidos del Shogun no tienen que incluirse en la iniciativa, ya que siempre actúan en primer lugar. Vamos a ver un ejemplo. Colocamos las cartas boca arriba de izquierda a derecha. Ahora aplicamos eventos y habilidades, primero la de los personajes y luego la de los enemigos, como la habilidad de Akira Sexto Sentido que le permite avanzar una posición y la del enterrador que le permite avanzar 3. Adicionalmente, los jugadores podemos decidir intercambiar la posición de dos personajes, por ejemplo, podemos intercambiar a Tomoe por Akira. Y por último, como también tenemos por aquí a Oni de Sangre, que es un elegido, aparece en primer lugar. A medida que las miniaturas vayan actuando, voltearemos su carta de iniciativa para indicarlo. Cuando descubramos una zona y aparezcan nuevos enemigos, buscaremos sus cartas de iniciativa y las barajaremos con las cartas que aún no se habían activado. Barajamos y actualizamos la fila de iniciativa sin aplicar ninguna habilidad. Vamos a ver ahora la activación de los personajes y de los enemigos. Aunque en el ejemplo habíamos dejado a Oni de Sangre en primer lugar, vamos a ver primero qué pueden hacer los personajes en su turno. Si es nuestro primer turno en la fase, lo primero que haremos será lanzar tantos dados de aquí como el nivel de nuestro personaje. Luego veremos para qué sirven estos dados. Al principio de nuestro turno ganamos 3 fichas de puntos de acción que podemos gastar en las siguientes acciones: mover, interactuar, utilizar un objeto, usar una habilidad del tipo técnica, atacar y relanzar los dados de aquí. Vamos a verlas. Podemos movernos una vez por activación. Gastando un punto de acción ganaremos puntos de movimiento igual a 3, más nuestro nivel de destreza, más cualquier bonificador al movimiento. Además, podemos gastar una ficha de acción para esforzarnos y añadir 3 puntos de movimiento por cada uno. En las rosetas vamos a encontrar diferentes tipos de terreno que influirán en nuestro movimiento. Los marcados en amarillo son obstáculos y se consideran espacios ocupados y no se pueden atravesar a menos de que haya algún tipo de movimiento especial como volar. Como regla general, el movimiento de una miniatura no puede terminar en él. El terreno marcado en rojo es terreno inaccesible. Es parecido a los obstáculos porque se consideran espacios ocupados y no se pueden atravesar ni puede haber miniaturas en un terreno rojo. Sin embargo, este terreno no puede ser atravesado por el movimiento volador, que los obstáculos sí se podía, pero el movimiento espectral sí podría atravesarlo. El terreno especial está marcado en azul y las reglas de la preparación de la zona nos marcarán sus normas. El terreno marcado en morado es terreno difícil y salir de él requiere 2 puntos de movimiento. Podemos movernos en cualquier dirección, incluidas las diagonales, siempre que los espacios por los que vayamos a pasar no estén ocupados, es decir, que no contengan enemigos, ni sean obstáculos ni terreno inaccesible. En este ejemplo, Hikaru no puede moverse en diagonal porque tendría que atravesar terreno inaccesible. Akira no puede utilizar esta diagonal porque tendría que atravesar un obstáculo. Tomoe no puede moverse hacia este lado ni ortogonal ni diagonalmente porque tendría que atravesar una casilla ocupada. Para los personajes, las casillas que contienen enemigos son casillas ocupadas y para los enemigos, las casillas que contienen personajes son casillas ocupadas. Y Hattori puede moverse libremente en cualquier dirección, incluso atravesando a Tomoe, que es una aliada, para quedarse adyacente al Tengu y poder atacarle luego. A lo largo de la fase encontraremos diferentes tipos de fichas con las que podemos interactuar. Las fichas de interacción, civiles, otros personajes y puertas.
Gastando un punto de acción podremos interactuar con cualquiera de ellas. En caso de los puntos de interacción nos dirigiremos al libro de campaña, que nos indicará qué sección del capítulo leer. Las secciones del libro nos irán contando la historia y puede que activen eventos, nos hagan tomar decisiones, nos conduzcan a zonas nuevas, etc. A menos de que nos digan lo contrario, la ficha de punto de interacción se retira del tablero una vez aplicado el efecto correspondiente. Si estamos al lado de una puerta cerrada, es decir, por su lado rojo, podemos interactuar con ella. La zona específica del libro de campaña nos indicará qué sección leer a continuación. Si una puerta abierta está en una casilla de terreno inaccesible, pasa a considerarse terreno normal y por lo tanto los enemigos y los personajes podrán pasar a través de ella. Además, en ocasiones las puertas pueden tener fichas de resistencia que las convierten en elementos vulnerables. Siempre que tengan que escoger un objetivo para sus ataques, los elementos vulnerables tienen prioridad. El otro tipo de elemento vulnerable son los civiles. Cuando estemos a su lado podemos gastar un punto de acción para interactuar con ellos y leer la sección asociada a su ficha para ver qué ocurre. Y en el caso de otros personajes podemos interactuar con ellos a cambio de un punto de acción del personaje activo para intercambiar cartas de equipamiento y fichas, a excepción de fichas de estado y de karma. Por último podemos interactuar con nosotros mismos, en concreto con el arma que tenemos equipada para cambiarla por el arma que tenemos sin equipar gastando un punto de acción. Gastar un punto de acción también nos permite usar uno de nuestros objetos, una vez siempre que cumplamos el requisito de conocimiento. En el caso de que sea un consumible, al utilizarlo, lo devolveremos al mazo de mercado y lo barajaremos dentro. Y en el caso de que sea un consumible que tenga varias cargas, iremos retirando cargas hasta que ya no quede ninguna, utilicemos la última y entonces también se descartaría y lo volveríamos a barajar en el mazo de mercado. Algunas acciones tienen que ver con las fichas de habilidad y los dados de ki. Usar una habilidad del tipo técnica, atacar y relanzar los dados de ki. Vamos a ver para qué sirven estas fichas. Cada personaje tiene asociadas 5 fichas de habilidad. Al principio de la campaña solo tendremos una y a medida que avance la historia y nuestro personaje suba de nivel irá ganando fichas nuevas. La primera es igual por ambas caras, pero las siguientes muestran habilidades diferentes y tendremos que decidir por qué lado usarlas en el momento en que las ganemos. Una vez escogido uno de los lados, ya no podemos cambiar al otro. Todas ellas tienen este formato, con este troquel que es donde colocaremos los dados de ki para activarlas. Mientras tengan un dado de ki con un valor igual o superior al requisito, la habilidad podrá activarse. Por ejemplo, Tomoe necesita tener colocado un dado con valor 6 para poder utilizar su habilidad perforante. Hay de 3 tipos, pasivas, técnicas y de ataque. Las pasivas estarán activas siempre que tengan un dado que cumpla su requisito. Por ejemplo, como no tiene requisito, Akira tendrá activo sexto sentido mientras tenga un dado de ki colocado. Las técnicas nos permitirán realizar una acción especial u obtener el beneficio descrito en ellas gastando un punto de acción. Y las de ataque que nos permitirán realizar los ataques especiales descritos. El motor de las habilidades son los dados de ki. Al principio de la partida los lanzaremos y formaremos nuestra reserva. Durante nuestro turno, como una acción gratuita, podemos colocar dados de ki en nuestras habilidades. Cuando termine la ronda, todos los dados que tengamos en fichas de habilidad disminuirán su valor en 1. Esto hará que algunas habilidades ya no puedan activarse. Aunque esto pase, no retiramos los dados. En el momento en que tengamos que bajar un dado del 1 al 0, es cuando los retiramos de la habilidad y van a nuestra reserva de agotados. En el momento en que tengamos todos los dados de ki en la reserva de dados agotados, debemos relanzarlos para volver a formar nuestra reserva de dados de ki y los tendremos disponibles para asignarlos a las habilidades. Gastando 2 puntos de acción podemos relanzar cualquier cantidad de dados de ki estén donde estén, ya sea en la reserva, en habilidades o en agotados. Los relanzamos y vuelven a nuestra reserva. Podemos realizar una acción de ataque por turno a un enemigo que esté a rango y con el que tengamos línea de visión. El rango de cada arma está indicado en cada carta. Por ejemplo, este arco tiene un rango de 4. Para determinar la línea de visión, trazamos una línea del centro de nuestra casilla al centro de la casilla del objetivo. Si atravesamos alguna casilla ocupada o si la línea toca la esquina de 2 casillas ocupadas, se considera que no hay línea de visión. En este ejemplo, Tomoe no puede atacar al Kachi, aunque sí que está a rango, porque no tiene línea de visión. Entre medias hay obstáculos que le impiden verlo. Akira podría atacar a la Shigaru porque está adyacente a él, pero no podría atacar a la Onryo que hay detrás porque esta casilla que tiene un enemigo se considera ocupada.
Y Hikaru podría atacar al demonio Kabuki porque la línea toca la esquina de una casilla inaccesible que se considera ocupada, pero en cambio la otra casilla por la que cruza es terreno no ocupado. Una vez determinado el objetivo, podemos hacer un ataque rápido gastando un punto de acción o un ataque fuerte gastando 2 puntos de acción. Según el ataque que vayamos a hacer, lanzaremos unos dados u otros, según el arma que tengamos equipada. Por ejemplo, con el mazo sangriento, si hacemos un ataque rápido, lanzaremos un dado naranja, uno verde y uno rojo. Pero si hacemos un ataque fuerte, lanzaremos un dado naranja, uno verde y 2 rojos. Los rojos son los más fuertes. En la parte de atrás de los manuales tenemos una lista con el poder de cada dado y los resultados de cada uno de ellos. Además podemos usar una de las habilidades de ataque que podamos activar, es decir, que el valor del dado de Ki sea igual o superior al marcado en la ficha. Siguiendo el ejemplo anterior, si Akira realiza el ataque fuerte mientras activa la habilidad perforante, tirará 2 dados rojos, uno naranja y uno verde, y además va a ignorar la armadura del enemigo. Hacemos la tirada, contamos los impactos que hemos conseguido y los enfrentamos a la ficha del enemigo. Lanzamos los dados, sumamos los impactos que hemos obtenido y le sumaríamos el poder si tuviéramos. El valor de los dados es 1, 2, 3, 4, 5. Habría que restarle la defensa y la armadura del enemigo. Si hubiéramos utilizado perforante, no aplica la armadura, solo defensa. Al número de impactos le restamos el valor de defensa y si no le hacemos tanto daño como su vida o más, lo marcamos con fichas de herida. Hay que tener en cuenta que los ataques generan impactos. A esos impactos hay que restarle la defensa y la armadura del enemigo, y el resultado será la cantidad de daño causada. Los personajes no tienen defensa, solo tienen armadura. Cuando les ataquen, la operación es la misma, número de impactos menos armadura es igual a daño. Si nos estamos enfrentando a una Ashigaru y hemos conseguido esta tirada de 8 impactos, activamos el Jin Jam porque tenemos un dragón negro y uno blanco, y con este arma conseguimos un impacto más y además vamos a provocarle el estado hemorragia. Tenemos 9 impactos en total. Ahora le tenemos que restar la defensa y la armadura, pero si seguimos aplicando la habilidad perforante de Akira, vamos a conseguir hacerle 8 heridas. Como es su vida, le derrotamos. Hay que tener en cuenta que solo podemos aplicar estados negativos a los objetivos a los que causemos daño con el ataque. Retiramos la miniatura del tablero y añadimos a nuestra reserva una ficha de cabeza si estamos atacando cuerpo a cuerpo. Si no, la dejamos en el suelo y cualquier personaje que pase adyacente a ella la puede recoger como una acción gratuita. Adicionalmente, durante el ataque podemos decidir añadir el dado concentrado. Tiene 4 caras con efectos beneficiosos. Las que contienen el símbolo del casco roto, reducimos en 1 la armadura al enemigo objetivo, indicándolo con estas fichas. La verde es la mejor de todas porque es un éxito crítico. Convertimos automáticamente todos los impactos a daños, ignorando la defensa y la armadura del enemigo, y además reducimos en 1 su armadura. Y tenemos 2 caras con efectos perjudiciales. La cara blanca, que nos hace fallar el ataque, y la cara roja, que además de hacernos fallar provoca un contraataque si estamos adyacentes al objetivo. En este caso el enemigo ataca con los dados marcados en su ficha, pero aplicando solo sus habilidades pasivas. En ocasiones podemos provocar u obtener estados negativos. Con la hemorragia, la criatura recibe un daño al principio de su activación por cada ficha de hemorragia que posea. Con la ficha de envenenado, la criatura recibe -1 a todas sus tiradas. Con el estado cegado, la criatura cegada antes de hacer su siguiente ataque lanza el dado de 6 caras. Si saca un 1, un 2 o un 3, el ataque falla. En cualquier caso, la ficha se retira después del ataque. La ficha de derribado hace que una criatura derribada tenga -1 a su armadura al inicio de su siguiente activación. Si es un personaje, retiramos la ficha de derribado y ganamos un punto de acción menos. Si es un enemigo, en su activación solo podrá levantarse y atacar a un enemigo adyacente aplicando solo sus habilidades pasivas. Ya hemos visto las acciones que los personajes pueden hacer gastando fichas de puntos de acción. Mover, interactuar, usar un objeto, usar una habilidad de tipo técnica, relanzar los dados de Ki y atacar. Vamos a ver a continuación las acciones gratuitas, casi todas os van a sonar: colocar dados de Ki, retirar dados de Ki, recuperar una ficha de cabeza y activar el modo Kami. Podemos colocar dados de Ki de la reserva a una habilidad que no tenga un dado de Ki en ella y de la que cumplamos el requisito. Por cada punto de espíritu que tengamos podemos retirar un dado de Ki de una habilidad y llevarlo a la zona de dados agotados. Si estamos adyacentes a una ficha de cabeza, la podemos coger y añadirla a nuestra reserva. Es el último recurso, una habilidad muy poderosa que mantendremos activa en el turno que activemos y el posterior. Luego nuestro personaje será derrotado.
Para activarla se tienen que cumplir 3 condiciones: que nos quede menos de la mitad de vida, que la afinidad con el kami esté en su nivel máximo y por último que ningún otro personaje tenga activado el modo kami. Por ejemplo, si activamos el modo kami de Dosojin, seremos inmunes al daño. Cuando termine la segunda ronda en que lo tengamos activo, seremos derrotados, retiramos nuestra miniatura del juego y al final de la fase, antes de leer la sección narrativa, resucitaremos recuperando toda nuestra vida. Tendremos que realizar una prueba de atributo espíritu que superaremos si obtenemos el mismo valor o más que nuestro nivel actual. En caso de no superarla, perderemos un punto de atributo que no puede ser el inicial. Esto significa que un personaje de nivel 1 que resucite no tiene por qué realizar la prueba, ya que no puede recibir ningún efecto negativo por no tener éxito. Esto es lo que podemos hacer en nuestro turno. Vamos a ver cómo se comportan los enemigos. Recordemos que tenemos 3 tipos de enemigos: los esbirros, que tienen 2 lados, el normal y el potenciado, los siervos y los elegidos. Cuando se activa un esbirro, tiramos el dado de 6 y en función del color de la carta de oráculo, activamos la sección normal o la agresiva. Cada listado de secuencias tiene al lado un icono que nos indica la prioridad de objetivo en caso de empate. Buscamos en la lista el valor del dado, en este caso sería el 5 en agresiva, y aplicamos el efecto. Si no se puede aplicar, vamos bajando en la secuencia hasta que podamos aplicar una completa. Los siervos y los errantes funcionan como los esbirros, tiramos el dado de 6 y aplicamos los efectos de la secuencia indicada. En caso de que no se pueda resolver esa línea, pasamos a la siguiente hasta que cumplamos una línea completa. Los elegidos son los enemigos más poderosos, cada uno de ellos tiene su propio mazo de IA y cuando le toque el turno sacaremos la primera carta y leeremos la primera secuencia. Si la podemos resolver completa, lo hacemos, si no, pasamos a la siguiente. Y la propia carta también nos indicará la prioridad del objetivo. Hay que recordar que la prioridad de los objetivos de los enemigos siempre son los elementos vulnerables. En caso de que el empate persista, los jugadores deciden. De hecho, siempre que haya algún empate o efecto que no tenga definida otra regla adicional de ese empate, los jugadores deciden el resultado. Iremos jugando ronda tras ronda hasta que se dé condición de victoria o hasta que fracasemos cuando todos los personajes hayan sido derrotados o cuando la ficha de malicia haya alcanzado el número 6. Si lo hemos conseguido, pasamos al siguiente capítulo del libro, y si no, debemos repetir la fase de exploración, recuperando todos nuestros puntos de vida y reparando nuestra armadura. Mantenemos cualquier carta obtenida, pero sin recuperar ninguna que haya sido gastada. Al final de algunos capítulos subiremos de nivel nuestros personajes, lo que hará que aumente su vida máxima, que consigan una nueva habilidad, y es en este momento cuando tenemos que decidir por qué lado la vamos a poner. Conseguimos también un punto de atributo, lo podemos poner donde nosotros queramos, conseguimos un nuevo dado de ki y las cartas de herrería del nuevo nivel pasan a estar disponibles para su compra. Como recomendamos en el vídeo de la fase de aventura, leed el reglamento antes de empezar a jugar. Es útil tenerlo cerca durante la partida porque detrás tiene toda la iconografía y la hoja de ayuda os echará una mano para seguir los pasos de cada fase y recordaros las acciones que tenéis disponible. Con esto ya estáis listos para empezar vuestra primera partida de Harakiri Blades of Honor. Suerte y honor para todos.